Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la historia de México, en especial sobre el clero en el Segundo Imperio Mexicano. Recordemos que en el Segundo Imperio Mexicano se rectificaron las leyes de reforma, así que comencemos. Con la llegada de la intervención francesa y de forma subsecuente el Segundo Imperio Mexicano, el clero nacional veía en el horizonte la tan anhelada restitución de sus privilegios, que varias de sus propiedades fueron amortizadas o expropiadas por las leyes liberales antes y durante la Guerra de Reforma. La elección de un príncipe católico como lo eran los Habsburgos le abría las puertas al clero, ya que los Habsburgo eran ancestrales defensores de la cristiandad y a los obispos le hizo albergar ciertas esperanzas. Con lo que no contaron los obispos fue con la actitud liberal del archiduque Maximiliano, que era más liberal que los príncipes herederos al trono de Austria-Hungría. Antes de partir a México, luego de su aceptación al trono, la pareja imperial pasaron por Roma para entrevistarse con el papa más lobengo de la historia de la iglesia, y tal vez el más cerrado en las ideas. Hablamos del Papa Pío IX. El Papa les recordó a los monarcas que su deber estaba primero con la iglesia. La respuesta de sus majestades fue tajante. El deber de ellos era primero con el pueblo que los había electo, y después estaba la iglesia. Cuando esta pareja llegó a México el 28 de mayo del año 1864, comenzaron a recibir cartas y presiones por parte de importantes obispos de Michoacán, Tulancingo, Querétaro, México y Oaxaca, solicitando y en algunas extremadas veces exigiendo la derogación de las leyes liberales. El golpe más duro llegó al clero al saber que el emperador, en concordancia con el Consejo de Ministros Imperiales, había ratificado las leyes de reforma. La reacción del clero no se dejó esperar. Esta fue tan negativa que Carlota llegó a expresar su desagrado por el clero mexicano, llamándoles católicos mediocres, que los obispos mexicanos debían catolizarse, ya que de católicos no tenían nada. Maximiliano solicitó a la Santa Sede el envío de un representante para poder negociar los asuntos. Pedro Francisco Mejía se entrevistó con el emperador. Un apostólico del Papa en México le dio a conocer los puntos de negociación que el Papa le había dado para acordar el tan ansiado concordato con Roma. La número 1 era anular todas y cada una de las llamadas leyes de reforma. La número 2, que se declarara la religión católica como la única reconocida en el imperio, sin tolerancia de alguna otra. La número 3, apoyar en todo momento las actividades de los obispos. La 4, restablecer las órdenes religiosas y monásticas. La siguiente, supeditar todos los niveles de enseñanza al control de la Iglesia Católica y retirar absolutamente cualquier control del Estado a las actividades, finanzas y proceder a la Iglesia. Maximiliano juzgó como inaplicables tales exigencias, pues sería un paso atrás en muchos aspectos. Por tal, decidió negociar. Esperando llegar a un acuerdo, le ofreció a Mejía las siguientes propuestas. Declarar a la religión católica como la oficial en el imperio, pero no iba a ser la única, y el Estado imperial pagaría los salarios del clero mexicano, siempre y cuando éste renunciara a sus alegatos sobre bienes nacionalizados. La respuesta de Mejía fue tajante. No habría negociación alguna para el concordato. Su presencia en México estaba sujeta a la aceptación de las propuestas dictadas por el Papa Pío IX. Carlota, ferviente católica, pero escéptica del clero mexicano, sabía perfectamente que su sobrevivencia política dependía en parte de la benevolencia católica. Por ello, ella se entrevistó con el nuncio Mejía el 23 de diciembre del año 1864. En esa reunión, la emperatriz no estaba dispuesta a retroceder un solo paso atrás ante las medidas liberales juaristas, que siempre consideró el sistema de Juárez una mejora sensible para el pobre México atacado por tanta crisis. Por su parte, el obispo estaba cerrado a cualquier acuerdo que contraviniera las órdenes del Papa Pío, y de ahí fue donde se dio la ruptura entre la iglesia y el imperio. Finalmente, el resto es historia. Así fue como los emperadores defendieron la libertad de culto durante el Segundo Imperio Mexicano. Lo demás ya es historia. ¿A qué nos referimos? Cuando Carlota viajó con el Papa Pío para que éste salvase a México de los republicanos. Sin embargo, el Papa Pío le dio su negativa, tras que ellos no habían sacado de rigor las leyes de reforma. Por lo tanto, el emperador y su imperio quedó a la deriva. Este ha sido el video del día de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima.